Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Publicando XD. A partir de hoy comenzaré a leer el libro Justicia de Michael J. Sandels. Espero que les guste, no olviden darle suscribirse o darle like, compartan con sus compañeros y amistades. Gracias. Pensar globalmente, una ambiciosa y atractiva idea. The Times. Justicia. ¿Hacemos lo que debemos? Uno de los filósofos políticos más interesantes del mundo. The Guardian. Michael J. Sandels. Michael J. Sandels, Minneapolis, 1953. Ocupa la cátedra Annette T. y Robert M. Bax de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard. Es uno de los autores de referencia en el ámbito de la filosofía política. El curso sobre la justicia que imparte allí desde hace 2 décadas es el más popular de la universidad. Autor de numerosas obras en castellano, han aparecido El liberalismo y los límites de la justicia en el 2000. Contra la perfección 2007 y la filosofía pública, ensayos sobre la moral y la política en 2008. Vive en Brookline, Massachusetts. Michael J. Sandels. Justicia, ¿hacemos lo que debemos? Traducción por Juan Pedro Campos Gómez. Para Kiku con amor. Índice 1. Hacer lo que es debido. 2. El principio de la máxima felicidad, el utilitarismo. 3. Somos nuestros propios dueños, el libertarismo. 4. Ayuda de pago, mercado y moral. 5. Lo que cuenta es el motivo, Immanuel Kant. 6. En defensa de la igualdad, John Rawls. 7. Argumentos sobre la acción afirmativa. 8. ¿Qué se merece cada cual? Aristóteles. 9. ¿Qué nos debemos los unos a los otros? Los dilemas de la lealtad. 10. Justicia y el bien común. Notas. Agradecimientos. Índice alfabético. 1. Hacer lo que es debido. En el verano de 2004, el huracán Charlie salía con toda su violencia del Golfo de México para acabar en el Atlántico y de paso asolaba la Florida. Murieron 22 personas. Los daños ascendieron a 11.000 millones de dólares, pero tras de sí dejó también un debate acerca de los precios abusivos. En una gasolinera de Orlando vendían a $10 la bolsa de hielo que antes costaba 2. Como no había energía eléctrica para las neveras o el aire acondicionado, a muchos no les quedó otro remedio que pagar. Los árboles derribados aumentaron la demanda de motosierras y reparaciones de tejados. Por retirar los árboles del tejado de una casa se pidieron $23.000. Las tiendas que vendían pequeños generadores domésticos de electricidad por $250 ahora querían $2.000. A una mujer de 77 años que huía del huracán con su anciano marido y una hija discapacitada le cobraron $160 por una noche en una habitación de un motel cuando normalmente solo cuesta 40. Muchos montaron en cólera, en Florida, por esos precios hinchados. Tras la tormenta, los buitres. Rezaba un titular en el periódico de USA Today. Un vecino, cuando le dijeron que quitar el árbol que había caído sobre su tejado iba a costar $10.500, declaró que estaba mal que los haya que quieran aprovecharse de las penalidades y las desgracias de otros. Charlie Crist, el fiscal general de ese estado, pensaba lo mismo. Estoy asombrado de hasta dónde debe llegar la codicia en el corazón de algunos para que pretendan aprovecharse de quienes están sufriendo por el huracán. Florida tiene una ley que prohíbe las subidas especulativas de precios. Tras el huracán, la oficina del fiscal general recibió más de 2.000 quejas. Algunos llegaron a los tribunales y con éxito. Un establecimiento de la cadena hotelera Days Inn en West Palm Beach tuvo que abonar $70.000 en multas y en devoluciones a clientes a los que había cobrado de más. Sin embargo, a la vez que Crist imponía la ley contra los precios abusivos, algunos economistas sostenían que esa ley y la indignación ciudadana estaba fuera de lugar. Los filósofos y teólogos medievales creían que el intercambio de productos debía estar regido por el precio justo, determinado por la tradición o el valor intrínseco de las cosas. En cambio, decían esos economistas, en una economía de mercados los precios vienen dados por la oferta y la demanda y no existe un precio justo. Según Thomas Sowell, economista defensor del libre mercado,
Precio abusivo es una expresión emocionalmente potente pero carente de sentido desde el punto de vista económico, de la que presciende la mayoría de los economistas, por lo que les parece demasiado confusa para tenerla en cuenta. Sowell pretendió explicar en el Tampa Tribune que los precios abusivos le vienen bien a la gente de Florida. Las acusaciones de que los precios son abusivos se producen cuando son claramente mayores de lo acostumbrados, escribía, pero los precios a los que estamos acostumbrados no son moralmente sacrosantos, no son más especiales o equitativos que otros precios, que las circunstancias del mercado, incluidas las creadas por el huracán, puedan propiciar. Un precio más alto de hielo, el agua embotellada, la reparación de los tejados, los generadores y las habitaciones de los moteles tiene la ventaja, sostenía Sowell, de que limita el uso por los consumidores e incentiva a los proveedores de lugares distantes a suministrar los bienes y servicios más necesarios tras un huracán. Si el hielo se pone a $10 la bolsa cuando Florida sufre cortes de electricidad durante los calores de agosto, los que fabrican verán que les merece la pena el esfuerzo de producir y expedir más. No tienen nada de injusto esos precios, explicaba Sowell, reflejan el valor que compradores y vendedores deciden darle a las cosas que se intercambian. Jess Jacoby, columnista que aboga por el mercado, se basó en razones parecidas para atacar en el Boston Globe. Las leyes que prohíben las subidas especulativas de los precios. No es abusivo cobrar tanto como el mercado puede soportar, no es codicioso o desaprensivo, así es como se le asignan los bienes y los servicios a una sociedad libre. Reconocía que las subidas bruscas y transitorias de precios despiertan la ira, sobre todo en aquellos a los que una tormenta mortífera ha sumido en la vorágine. Pero la cólera de la gente no justifica que se interfiera en el libre mercado. Al dar incentivos a los proveedores para que produzcan mayor cantidad los bienes que se requieren, los precios aparentemente exorbitantes hacen más bien que mal. Su conclusión de monetizar a comerciantes y a proveedores no acelerará la repercusión de Florida. Déjeseles que procedan según la voluntad empresarial. El fiscal general Chris, republicano, que luego sería elegido gobernador de Florida, publicó un artículo de opinión en el periódico de Tampa donde defendía la ley que prohibía las subidas especulativas de los precios. Cuando hay una emergencia, el gobierno no puede quedarse a un lado mientras se les están cobrando precios desorbitados a quienes huyen para salvar la vida o quieren, tras el huracán, cubrir las necesidades básicas de sus familias. Chris rechazaba que tales precios desaforados correspondiente a un intercambio verdaderamente libre. No se trata de la situación normal del libre mercado en la que los compradores deciden libremente, por su propia voluntad, acudir al mercado para encontrarse allí con bienes que venden, por su propia voluntad también, y acordar con ellos el precio basado en la oferta y la demanda. Un comprador sujeto a coerción por una emergencia no tiene libertad. Forzosamente ha de adquirir lo que necesita, por ejemplo, un alojamiento seguro. El debate sobre los precios abusivos que se produjo tras el huracán Charley suscita serias cuestiones concernientes a la moral y a la ley. ¿Está mal que los vendedores de bienes y servicios saquen partido de un desastre natural cobrando tanto como el mercado pueda soportar? Si está mal, ¿qué debería hacer la ley al respecto? Y si es que debe hacer algo, debe prohibir el Estado las subidas especulativas de los precios, incluso si, con ello, interfiere en la libertad de compradores y vendedores de cerrar los tratos que deseen. Bienestar, libertad y virtud. Esas cuestiones no se refieren solo a cómo deberían tratarse los individuos entre sí, sino a qué debería hacer la ley y a cómo debería organizarse la sociedad. Se refieren a la justicia. Para responderlas, habremos de indagar el significado de la justicia. La verdad es que ya hemos empezado a hacerlo. Si se presta suficiente atención al debate sobre los precios abusivos, se verá que algunos argumentos a favor y otros en contra de las leyes que los prohíben giran alrededor de tres ideas:
maximizar el bienestar, respetar la libertad y promover la virtud. Cada una de ellas apunta a una manera diferente de concebir la justicia. El argumento común en favor de los mercados sin restricciones descansa en dos aservaciones, uno sobre el bienestar y la otra sobre la libertad. Según la primera, los mercados promueven el bienestar de la sociedad en su conjunto al ofrecer a los individuos incentivos para que trabajen mucho y suministren a los demás lo que quieren. Aunque a menudo equiparamos informalmente el bienestar con la prosperidad económica, el concepto técnico de bienestar es más amplio. En él caben aspectos de la satisfacción social que no son económicos. La segunda observación sostiene que los mercados respetan la libertad individual. En vez de imponer un cierto valor a los bienes y servicios, dejan que las personas escojan por sí mismas en lo que dan a lo que se intercambia. No sorprende que los enemigos de las leyes contra los precios abusivos recurran a estos dos bien conocidos argumentos en favor de los mercados libres. ¿Qué responderán los partidos de esas leyes? En primer lugar, sostienen que el bienestar de la sociedad en su conjunto no gana con que se cobren precios exorbitantes en tiempos difíciles. Aunque los precios elevados incrementen el suministro de bienes, hay que contrapesar el beneficio con la carga que imponen a quienes menos pueden pagarlos. Para el acomodado, pagar precios inflados por la gasolina o una habitación de un motel sería irritante, pero para quienes no tienen tanto, supondrá una verdadera carga, que podrá hacerles quedar donde hay peligro en vez de ponerse a salvo. Los partidarios de las leyes contra los precios abusivos arguyen que todo cálculo del bienestar general ha de incluir las penalidades y el sufrimiento de quienes, por culpa de los precios demasiado altos, no pueden cubrir sus necesidades básicas durante una emergencia. En segundo lugar, quienes defienden las leyes que prohíben los precios abusivos mantienen que, en determinadas circunstancias, el mercado libre no es libre de verdad. Como señala Chris, un comprador sujeto a coerción no tiene libertad, forzosamente ha de adquirir lo que necesita, por ejemplo, un alojamiento seguro. Cuando se huye con la familia de un huracán, el precio exorbitante que se paga por la gasolina o por un refugio no es en realidad un intercambio voluntario, está más cerca de la extorsión. Por lo tanto, para establecer si las leyes contra los precios abusivos están justificadas, habremos de evaluar de estas formas enfrentadas de ver el bienestar y la libertad. Pero habremos también de tener en cuenta un argumento más. Buena parte del apoyo público a las leyes contra los precios abusivos proceden de algo más visceral que el bienestar o la libertad. La gente se indigna con los buitres, que medran con la desesperación de otros y quieren que se los castigue, no que se los premie con beneficios extraordinarios. A menudo se tacha a estos sentimientos de emociones atávicas y se cree que no deberían interferir en las políticas públicas o en el derecho. Como escribe Jacobitz, demoniosar a comerciantes y proveedores no acelerará la recuperación de la Florida. Pero la indignación contra quienes cobran precios abusivos no solo es una ira irreflexiva, remite a un argumento moral que debe tomarse en serio. La indignación es el tipo especial de ira que se siente cuando alguien obtiene lo que no se merece. Tal indignación es ir en contra la injusticia. Crick llegaba al origen moral de la indignación cuando se preguntaba: ¿hasta dónde debe llegar la codicia en el corazón de algunos para que pretenda aprovecharse de quienes están sufriendo por un huracán? No relacionaba explícitamente este comentario con las leyes contra los precios abusivos. Sin embargo, en él va implicado un argumento del estilo del que se expone a continuación, el que podríamos llamar argumento de la virtud. La codicia es un vicio, una mala manera de ser, en especial cuando lleva a los que no se tenga en cuenta los sufrimientos de los demás. No es que ya sea un vicio personal, es que choca con la virtud cívica. En tiempos de tribulación, una buena sociedad empuja unida. En vez de empeñarse en obtener el máximo de provecho, los unos miran por los otros. Una sociedad donde se explota al prójimo para conseguir una ganancia económica en tiempos de crisis no es una buena sociedad. La codicia excesiva es, pues, un vicio que una buena sociedad debe desalentar, si se puede.
Las leyes contra los precios abusivos no pueden abolir la codicia, pero sí se pueden, al menos, restringir sus expresiones más desaprensivas y demostrar que la sociedad las desaprueba. Al castigar el comportamiento codicioso en vez de recompensarlo, la sociedad expresa una adhesión a la virtud cívica del sacrificio compartido por el bien común. Reconocer la fuerza moral del argumento de la virtud no equivale a insistir en que prevalezca siempre sobre otras consideraciones que se le enfrenten. En ciertas circunstancias podría concluirse que una región golpeada por un huracán debería hacer un pacto con el diablo. Permitir que los precios abusivos, con la esperanza de atraer de bien lejos un ejército de techadores y albañiles, aunque haya que incurrir en el coste moral de dar visto bueno a la codicia, arregles en los tejados ahora y la fibra de la sociedad después. Pero sobre todo hay que percatarse de que el debate sobre las leyes contra los precios abusivos no se refiere solo al bienestar y a la libertad, sino también a la virtud, al cultivo de actitudes y disposiciones, a las cualidades del carácter de las que depende una buena sociedad. A algunos, entre ellos muchos que son partidarios de las leyes contra los precios abusivos, el argumento de la virtud les incomoda. La razón parece que depende de los juicios de valor más que de los argumentos que se fundamentan en el bienestar y la libertad. Preguntarse si una política acelera la recuperación económica o estimulará el crecimiento económico no entraña un juicio acerca de las preferencias de las personas. Da por sentado que no hay quien prefiera ganar más o menos y no juzga cómo se gaste nadie luego su dinero. De modo parecido, preguntarse si las personas son verdaderamente libres de elegir cuando las circunstancias son coercitivas no llevan a evaluar sus preferencias. El problema está en si son libres o si están sujetas a coerción, y si lo son, en qué medida. El argumento de la virtud, por el contrario, se basa en un juicio, el de que la codicia es un vicio que el Estado debe desalentar. Pero, ¿quién juzga qué es una virtud y qué es un vicio? Entre los ciudadanos de las sociedades pluralistas, ¿no hay acaso discrepancias por tales cosas? ¿Y no es peligroso imponer juicios relativos a la virtud por medio de las leyes? Movidos por esta inquietud, muchos sostienen que el Estado debe ser neutral en lo que se refiere a las virtudes y vicios, no debe perseguir el cultivo de las actitudes buenas o desalentar las malas. Cuando tentamos nuestras reacciones ante los precios abusivos vemos, pues, que nos empuja hacia dos direcciones distintas. Nos indignamos cuando hay quienes reciben lo que no se merecen. Habría que castigar, pensamos, la codicia que se nutre de la miseria humana, no recompensarla. Y sin embargo, nos inquietamos cuando los juicios relativos a la virtud llegan a convertirse en ley. Según cuentan los manuales, esta cuestión separa el pensamiento político antiguo del moderno en un aspecto muy importante. Los manuales tienen razón. Aristóteles enseña que la justicia consiste en dar a cada uno lo que se merece, y para determinar quién merece qué, hemos de determinar qué virtudes son dignas de recibir honores y recompensas. Según Aristóteles, por el contrario, los filósofos políticos modernos, desde Immanuel Kant en el siglo XVIII a John Rawls en el siglo XX, sostienen que los principios de justicia que definen nuestros derechos no deberían fundamentarse en ninguna concepción particular de la virtud o de cuál es la forma de vivir más deseable. Muy al contrario, una sociedad justa respeta la libertad de cada uno de escoger su propia concepción de la vida buena. Podría, pues, decirse que las teorías antiguas de la justicia parten de la virtud, mientras que las modernas parten de la libertad. Y en los capítulos siguientes exploraremos los puntos fuertes y débiles de ambas, pero conviene tener bien presente que esa oposición puede llevar a error. Pues si fijamos nuestra atención en las discusiones sobre la justicia que animan la política contemporánea entre los filósofos, sino entre los hombres y mujeres corrientes, veremos un cuadro más complicado. Es verdad que la mayor parte de esos debates trata, al menos en apariencia, de cómo se fomenta la prosperidad y se respeta la libertad individual. Pero debajo los argumentos, y a veces compitiendo con ellos, podemos vislumbrar a menudo otro grupo de convicciones acerca de qué virtudes son
dignas de honores y recompensa y acerca de qué manera de vivir debería promocionarse en una buena sociedad. Somos devotos de la prosperidad y la libertad. Sin embargo, no podemos prescindir sin más de la vena enjuiciadora de la justicia. Parece que pensar en la justicia nos arrastra sin remedio a pensar en la mejor manera de vivir. ¿Qué heridas merecen una condecoración? Hay asuntos en los que las cuestiones concernientes a la virtud y el honor son demasiado evidentes para que puedan ser pasadas por alto. Pensemos en el reciente debate de quienes deberían optar a un corazón púrpura. Desde 1932, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos conceden una medalla a los soldados que han resultado heridos o que han muerto en combate como consecuencia de una acción del enemigo. Aparte del honor, la medalla otorga a quienes la reciben privilegios en los hospitales de veteranos. Desde el principio de las actuales guerras de Irak y Afganistán, se ha ido diagnosticando estrés postraumático y aplicando el correspondiente tratamiento a un número cada vez mayor de veteranos. Entre los síntomas se cuentan las pesadillas recurrentes, las depresiones graves y el suicidio. Se ha informado que al menos 300.000 veteranos sufren de estrés postraumático o depresión grave. Se ha propuesto también que ellos puedan optar a un corazón púrpura. Como las dolencias psicológicas pueden incapacitar tanto o más que las físicas, sostienen que ellos lo proponen. Los soldados que padecen ese tipo de herida deberían recibir una medalla. El Pentágono anunció en 2009 que después de que un comité asesor estudiase el problema, que se reservaría el corazón púrpura para los soldados con lesiones físicas. Los que padezcan dolencias mentales y traumas psicológicos no podrán optar a la medalla, aunque cumplan los requisitos para recibir tratamientos médicos y pensiones de invalidez a cargo del Estado. El Pentágono dio dos razones por las que había decidido esto: porque el estrés postraumático no está causado intencionalmente por las acciones del enemigo y porque resulta difícil diagnosticarlo con objetividad. Tomó el Pentágono la decisión correcta. En sí mismas, sus razones no resultan convincentes. En la guerra de Irak, una de las lesiones con mayor frecuencia ha conducido a la concesión de un corazón púrpura, que es la perforación del tímpano causada por las explosiones cercanas. Pero a diferencia de las balas y las bombas, esas explosiones no son deliberada táctica del enemigo para herir o matar. Son como el estrés postraumático, un dañino efecto secundario de lo que ocurre en el campo de batalla. Y si bien quizá resulte más difícil diagnosticar las dolencias postraumáticas que una pierna rota, la lesión que inflige puede ser más grave y duradera. Como puso de manifiesto el debate, ya más en general, acerca del corazón púrpura, el meollo de la cuestión estriba en el significado de la medalla y de las virtudes que honra. ¿Cuáles, pues, son las virtudes pertinentes? Al contrario que otras medallas militares, el corazón púrpura honra el sacrificio, no el valor. No requiere un acto heroico, solo una lesión causada por el enemigo. El problema está en el tipo de lesiones que deban tomarse en consideración. Un grupo de veteranos, la Orden Militar del Corazón Púrpura, se opuso a que se otorgasen las medallas por lesiones psicológicas porque si se hiciese se degradaría el honor que reporta. Un portavoz del grupo afirmó que haber derramado sangre debería ser un requisito esencial. No explicó por qué no debían contar las lesiones sin sangre, pero Tyler E. Baudrup, antiguo capitán de los Mariners partidario de incluir las lesiones psicológicas, ofrece un convincente análisis de la disputa. Atribuye la oposición a una actitud muy arraigada en el ejército, la de considerar que el estrés postraumático es una especie de debilidad, la misma cultura que impone el pragmatismo y la dureza de sentimientos alienta también el escepticismo cuando se insinúa que la violencia de la guerra puede herir a la más sana de las mentes. Por desgracia, mientras nuestra cultura militar mantenga el desprecio, al menos táctico, por las heridas de guerra psicológicas,
es importante que esos veteranos vean alguna vez un corazón púrpura. Por lo tanto, el debate sobre el corazón púrpura es más que una disputa médica o clínica sobre el cómo se debe determinar qué de verdad es una lesión. En la raíz del disenso se encuentra la concepción opuesta del carácter moral o del valor militar. Quienes insisten en que solo se deben de tenerse en cuenta las lesiones sangrientas creen que el estrés postraumático refleja una debilidad de carácter que no es merecedora de honor. Quienes creen que las lesiones psicológicas deben dar opción a la medalla arguyen que los veteranos que sufren traumas duraderos o depresiones graves se han sacrificado por su país tan indudablemente y tan honrosamente como lo han hecho los que han perdido una pierna. La disputa sobre el corazón púrpura ilustra la lógica moral de la teoría aristotélica de la justicia. No podemos determinar quién se merece una medalla militar sin preguntarnos qué virtudes debe honrar la medalla. Y para responder esa pregunta habremos de sopesar concepciones contrapuestas del carácter y del sacrificio. Puede decirse que las medallas militares son un caso especial, un retroceso a una ética antigua, del honor y el sacrificio. Hoy en día, la mayor parte de nuestras discusiones en lo que tocante a la justicia se refiere al reparo de los frutos de la prosperidad o de las penalidades de tiempos difíciles y a la definición de los derechos básicos de los ciudadanos. En tales planteamientos predominan las consideraciones relativas al bienestar y la libertad, pero los debates acerca de lo bueno y lo malo de la ordenación económica nos conduce con frecuencia al problema aristotélico, de qué se merecen las personas y por qué. Indignación por el rescate bancario. La rabia pública por la crisis de 2008-2009 viene aquí a cuento. Durante los años, los precios de las acciones y de la propiedad inmobiliaria habían estado subiendo mucho. El día del juicio llegó cuando reventó la burbuja inmobiliaria. Los bancos e instituciones financieras de Wall Street habían ganado miles de millones de dólares gracias a las complejas inversiones respaldadas por hipotecas, pero su valor cayó en picado. Las antes orgullosas firmas de Wall Street se balanceaban ahora al borde del abismo. El mercado bursátil se hundió y arrastró consigo no solo las grandes inversiones, sino a los estadounidenses corrientes, cuyos planes de pensiones perdieron buena parte de su valor. La riqueza total de las familias estadounidenses disminuyó en 2008 en 11 billones de dólares, cantidad igual a la producción anual de Alemania, Japón y el Reino Unido juntos. En octubre de 2008, el presidente George W. Bush pidió al Congreso 700.000 millones de dólares para rescatar a los grandes bancos y entidades financieras de la nación. No parecía equitativo que Wall Street gozase de beneficios enormes en buenos tiempos y que ahora que las cosas iban mal pidiera a los contribuyentes que pagasen la factura. Pero no parecía haber otra salida. Los bancos y demás entidades financieras habían crecido tanto y habían llegado a influir hasta tal punto en cada aspecto de la economía que su hundimiento habría arrasado consigo al sistema económico entero. Eran demasiado grandes para caer. Nadie defendió que los bancos y las entidades de inversión se mereciesen el dinero. Sus desenfrenadas apuestas, posibles gracias a la inadecuada regulación gubernamental, habían creado la crisis, pero si cabía argumentar que la salud de la economía es un conjunto, parecía depender de que pasase por alto la equidad. El Congreso concedió a regañadientes los fondos para el rescate. Entonces vino lo de las primas. Poco después de que el dinero del rescate empezase a fluir, las noticias hacían saber que algunas de las entidades nutridas ahora por la ubre pública estaban entregando a sus ejecutivos millones de dólares en forma de primas. El caso más escandaloso fue el de American International Group AIG, gigantesca compañía de seguros arruinada por las inversiones de riesgo de su unidad de productos financieros. Pese a haber sido rescatada por masivas inyecciones de dinero público, en total 173.000 millones de dólares, la compañía pagó 165 millones de dólares en concepto de primas a los ejecutivos de esa misma división que había precipitado la crisis
73 empleados recibieron primas de $1 millón o más. La noticia de las primas desencadenó airadas protestas públicas por todas partes. Esta vez la indignación no era por las bolsas de hielo a $10 o por habitaciones de motel demasiado caras, era por unas recompensas sustanciosas, costeadas con el gobierno de los contribuyentes y percibida por los miembros de la misma división que había contribuido a que el sistema financiero casi se desintegrara. Algo estaba mal en una situación así. Aunque el Estado poseía ahora el 80% de la empresa, el secretario del Tesoro rogó en vano al consejero delegado de la AIG, nombrado por el propio gobierno, que rescindiese las primas. No podemos atraer y retener a los mejores, más brillantes talentos, contestó el consejero delegado, sino a los empleados que creen que su remuneración está sometida a los ajustes continuos y arbitrarios por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Afirmaba que se necesitaban las actitudes de los empleados para deshacerse de los activos tóxicos en beneficio de los contribuyentes, a quienes al fin y al cabo eran los dueños de la mayor parte de la compañía. El público reaccionó con furia. Un titulador a página completa en un periódico sensacionalista, el New York Post, expresaba el sentimiento de muchos: no tan deprisa, bastardos codiciosos. La Cámara de Representantes intentó recuperar esos pagos aprobando una proposición de ley por la que se impondría un gravamen del 90% a las primas entregadas a empleados de empresas que recibiesen fondos de rescate sustanciosos. Presionados por el fiscal general del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, 15 de los 20 principales receptores de las primas de AIG aceptaron devolverlas. Se recuperaron unos $50 millones. Este gesto templó en cierta medida la ira pública, y la medida fiscal punitiva no aunó ya suficientes apoyos en el Senado. El episodio, no obstante, hizo que la gente fuese reacia a que se gastara más dinero en arreglar el devastado reajuste creado por las entidades financieras. La indignación por el rescate se fundamentaba en una sensación de injusticia. Aún antes de que surgiese lo de las primas, el apoyo social al rescate estaba plagado de dudas y contradicciones. Los estadounidenses sentían el desgarro de, por una parte, tener que evitar un colapso económico que perjudicaría a todos, pero sin, por otro lado, dejar de creer que destinar sumas enormes a unos bancos que habían fracasado era muy injusto. Para evitar el desastre económico, el Congreso y el público accedieron, pero desde el punto de vista moral se tenía la impresión de haber sido víctimas de una forma de extorsión. Tras la indignación por el rescate había una creencia sobre el merecimiento según el punto de vista de la moral. Los ejecutivos que recibieron las primas no se las merecían, como tampoco el rescate a las firmas a las que se salvó. Pero, ¿por qué no? La razón podría ser menos evidente de lo que parece. Piénsese en dos respuestas posibles, una que se refiere a la codicia y la otra al fracaso. Una de las causas de la indignación era que las primas parecían recompensar la codicia, tal y como el titular del tabloide indicaba sin ambages. A la gente le parecía inaceptable. No solo las primas, sino el rescate en su conjunto parecían premiar perversamente la conducta codiciosa en vez de castigarla. Los que negociaban con derivados financieros, con sus desenfrenadas inversiones en busca de beneficios cada vez mayores, habían llevado a sus empresas y al país a una angustiosa situación de peligro financiero. Tras embolsarse los beneficios en los buenos tiempos, no veían nada malo en cobrar primas de $1 millón pese a que sus inversiones habían sido ruinosas. No solo los acusaron de codicia los periódicos sensacionalistas, sino también, con maneras más decorosas, algunos representantes políticos. El Senado, Sherrod Brock, demócrata por Ohio, dijo que la conducta de la AIG apesta a codicia, arrogancia y cosas peores. El presidente Obama afirmó que AIG se ve en dificultades financieras por culpa de su imprudencia y su codicia. El problema con la acusación de codicia es que no distingue entre las recompensas pagadas por el rescate tras la crisis y las recompensas otorgadas por los mercados en épocas bollantes.
La codicia es un vicio, una mala actitud, un deseo obsesivo de ganancias. Es comprensible que no se quiera recompensarla, pero ¿hay alguna razón para suponer que los perceptores de primas tras el rescate son más codiciosos ahora que hace unos años, cuando estaban en la cresta de la ola y se llevaban las recompensas aún mayores? Los corredores de Wall Street, los banqueros y los directores de los fondos especulativos no se paran en barras. Se ganan la vida persiguiendo ganancias financieras, deteriore o no su vocación, su carácter. No es probable que sea más o menos virtuoso porque suba o baje la bolsa. Por lo tanto, si está mal recompensar la codicia con grandes primas tras el rescate, ¿no estará mal también premiarla con la generosidad del mercado? La gente se indignó en 2008, cuando las entidades de Wall Street, algunas de las cuales, si existían todavía, eran gracias solo al respaldo económico de los contribuyentes, entregaron 16.000 millones de dólares en primas, pero esta cifra no era ni la mitad de las pagadas en 2006, 34.000 millones, en 2007 33.000 millones. Si la codicia es la razón de que no se merezcan ahora el dinero, ¿qué razón puede haber para decir que se lo merecían entonces? Una diferencia obvia es que las primas posteriores al rescate salen de los contribuyentes, mientras que las pagadas en los buenos tiempos proceden de los beneficios empresariales. Si la indignación se basa en la convicción de que las primas no son merecidas, sin embargo, de dónde proceda la remuneración no será fundamental moralmente, pero sí dará una pista. La razón de que las primas salgan de los contribuyentes es que las entidades financieras han fallado. Esto nos lleva al origen de las quejas. La verdadera objeción de los estadounidenses a las primas y al rescate no es que recompensen la codicia, sino que premian el fracaso. Los estadounidenses son más duros con el fracaso que con la codicia. En las sociedades movidas por el mercado se espera que los ambiciosos persigan sus intereses con vigor, y la condición entre el propio interés y la codicia a menudo se difumina. Pero la distinción entre éxito y fracaso es más nítida, y la idea de que quien tiene éxito se merece recompensa ajena es un pilar del sueño americano. Pese a que mencionara del paso la codicia, el presidente Obama sabía que premiar el fracaso era la raíz más honda de la discordancia y la indignación. Al anunciar que se impondrían límites a la remuneración de los ejecutivos de las empresas rescatadas con fondos públicos, señaló de dónde procedía de verdad la indignación por el rescate. Esa es América. No hablamos con desprecio de la riqueza. No estamos resentidos con quien ha logrado el éxito. Y, ciertamente, creemos que el éxito debe ser recompensado, pero lo que saca de sus casillas a la gente es, si es justo que sea así, es que recompense a unos ejecutivos que han fracasado, especialmente cuando esas recompensas las pagan los contribuyentes de los Estados Unidos. Una de las aseveraciones más singulares acerca de la ética del rescate fue la del senador Charles Grassley, republicano por Iowa. Un conservador en la materia fiscal de América profunda, dijo en una entrevista de radio en Iowa: cuando mayor sea el furor contra las primas, que lo que más les molesta era que los ejecutivos se negasen a aceptar la responsabilidad por alguna de sus fallos. Harían que se sintiese que un poco mejor con ellos si quisiesen el ejemplo japonés, se representasen ante el pueblo americano y se inclinasen profundamente como hacen allí y dijeran: lo siento, y entonces una de dos, o que dimitiesen o que se suicidaran. Grassley explicó después de lo que no les estaba pidiendo a los ejecutivos que se suicidasen, pero sí quería que aceptasen la responsabilidad por su fracaso, mostrasen arrepentimiento y se disculparan públicamente. No se le ha oído decir a ninguno de ellos, y por eso a los contribuyentes de mi distrito les resulta muy difícil seguir tirando dinero a paletadas por la ventana. Los comentarios de Grassley me reafirman mi corazonada de que la ira contra el rescate no se dirige sobre todo
contra la codicia. Lo que más ofende al sentido de la justicia de los estadounidenses es que los dólares que pagan en sus impuestos se usen para premiar el fracaso. En caso de que sea como digo, habrá de preguntarse si tal manera de ver los rescates financieros está justificada. ¿Tuvieron los consejeros y los altos ejecutivos de los grandes bancos y entidades de inversión realmente la culpa de la crisis financiera? Muchos de ellos piensan que no. En sus testimonios ante los comités del Congreso que investigaron la crisis financiera, recalcaron que habían hecho todo lo que pudieron con la información que disponían. El antiguo consejero delegado Bear Stearns, Banco de Inversiones de Wall Street, que se vino abajo en 2008, dijo que había estado reflexionando larga y profundamente sobre si no podría haber hecho algo de otra manera. Su conclusión era que había hecho cuanto había podido. Sencillamente, no he sido capaz de dar con algo que hubiera cambiado lo más mínimo la situación a la que nos enfrentábamos. Otros directores de compañías que fallaron creen lo mismo e insisten en que fueron víctimas de un tsunami financiero que no podían controlar. Los corredores jóvenes adoptan una actitud parecida y les cuesta entender que sus primas desaten furia de la gente. Nadie siente simpatía por nosotros, dijo un corredor de Wall Street a un periodista de la revista Vanity Fair, pero no es que no trabajemos con todas nuestras fuerzas. La metáfora del tsunami se convirtió en un habitual hablar del rescate, sobre todo en los círculos financieros. Si los ejecutivos tuviesen razón en el que el fracaso de su empresa se debió a fuerzas económicas a la mayor escala y no a sus propias decisiones, ahí tendríamos el motivo de que no expresan remordimiento, como lo quería el senador Grassley, pero sí suscitaría también una cuestión de muy amplio alcance concerniente al fracaso, el éxito y la justicia. Si son grandes fuerzas económicas, fuerzas sistemáticas, las que explican las pérdidas desastrosas de 2008 y 2009, no se podría sostener que explican también las deslumbrantes ganancias de los años anteriores. Si de los años malos hay que echarle la culpa al tiempo, ¿cómo es posible que el talento, la sabiduría y el duro trabajo de banqueros, corredores y ejecutivos de Wall Street sean los causantes de las magníficas rentas que se obtienen cuando brilla el sol? Los directivos de las entidades financieras, enfrentados a la indignación pública creada porque pagasen primas por fallar, argumentaron que los beneficios financieros no son fruto suyo exclusivamente, sino de fuerzas que escapan a su control. Puede que tengan algo de razón, pero si es así, hay buenas razones para poner entredicho su pretensión de cobrar remuneraciones desmesuradas en los buenos tiempos. No cabe duda que al final de la Guerra Fría, la globalización del comercio y los mercados capitales y el auge de los ordenadores personales y de Internet, entre otros muchos factores, contribuye a explicar el éxito de las entidades financieras, sus bollantes años 90 y sus primeros años del siglo XXI. En 2007, la remuneración de los directores generales de mayores empresas de los Estados Unidos fue de 344 veces la de un trabajador medio. ¿Cuáles son las razones, si es que hay alguna, de que los ejecutivos se merezcan ganar muchísimo más que sus empleados? La mayoría de sus directivos trabajan con ahínco y aportan actitudes a lo que hacen. Pero téngase en cuenta lo siguiente: en 1980 ganaban solo 42 veces más que sus trabajadores. Los ejecutivos de 1980 tenían menos actitudes y se esforzaban menos que las de hoy. ¿O no será que las diferencias en la retribución reflejan incontingencias que no tienen nada que ver con la capacidad y la preparación? O comparemos la remuneración total de los ejecutivos en Estados Unidos y en otros países. Los directivos generales de las principales empresas estadounidenses ganan en promedio 13.3 millones de dólares al año, según los datos de 2004-2006, mientras que en Europa ganan 6.6 millones y en Japón 1.5. El mérito de los ejecutivos estadounidenses es el doble que el de sus análogos europeos y 9 veces el de los japoneses. ¿O no será que estas diferencias reflejan factores que no tienen nada que ver con el esfuerzo y la brillantez con que los ejecutivos efectúen su trabajo?
La indignación contra el rescate financiero que cundió en Estados Unidos a principios de 2009 expresaba una opinión compartida por muchos, que quienes arruinan sus empresas con inversiones arriesgadas no merecen que se les recompense con millones de dólares de bonificación. Pero el debate acerca de las primas suscita otras cuestiones relativas a quién se merece qué en los buenos tiempos. Quienes tienen éxito se merecen lo que les está entregando el mercado. Esos beneficios no dependen de factores que no controlan. ¿Y cuáles son las consecuencias para las obligaciones mutuas entre los ciudadanos en los tiempos buenos y malos? Está por ver que la crisis financiera vaya a poner en marcha un debate público sobre las cuestiones más generales. 3 maneras de enfocar la justicia. Preguntar si una sociedad es justa es preguntar por cómo distribuye las cosas que apreciamos, ingresos y patrimonios, deberes y derechos, poderes y oportunidades, oficios y honores. Una sociedad justa distribuye esos bienes como es debido, da a cada uno lo suyo. Lo difícil empieza cuando nos preguntamos qué es lo que cada uno y por qué lo es. Ya hemos empezado a lidiar con estas cuestiones. Cuando ponderamos lo bueno y lo malo de los precios abusivos, las maneras contrapuestas de entender los corazones púrpura y el rescate financieros, hemos distinguido 3 formas de abordar la distribución de bienes, según el bienestar, según la libertad y según la virtud. Cada uno de esos ideales sugiere una forma diferente de concebir la justicia. Algunos de nuestros debates reflejan discrepancias acerca de qué significa maximizar el bienestar, respetar la libertad o cultivar la virtud. En otros la discrepancia se refiere a qué debe hacerse cuando esos ideales entran en conflicto. La filosofía política no puede resolver estas discrepancias de una vez por todas, pero sí se puede moldear algunos argumentos y debates, y aportar claridad moral a las alternativas a las que debemos enfrentarnos como ciudadanos democráticos. Este libro explora los puntos fuertes y los débiles de estas 3 formas de concebir la justicia. Empezaré por la idea de maximizar el bienestar. En sociedades de mercado como la nuestra, ofrece un punto de partida natural. Buena parte del debate político contemporáneo gira en torno a cómo se podría aumentar la prosperidad, mejorar nuestro nivel de vida, estimular el crecimiento económico. ¿Por qué nos preocupamos por estas cosas? La respuesta más evidente es que pensamos que la prosperidad nos vuelve mejores de lo que seríamos sin ella, en cuanto a individuos y en cuanto a sociedad. La prosperidad nos importa, en otras palabras, porque contribuye a nuestro bienestar. Para explorar esta idea, prestemos atención al utilitarismo, la más influyente de las construcciones teóricas que tratan de cómo y por qué debemos maximizar el bienestar, o, como dicen los utilitaristas, de cómo y por qué debemos buscar la mayor felicidad para el mayor número. Luego tomaremos en consideración diversas teorías que ligan la felicidad a la libertad. En su mayor parte, estas teorías ponen en primer lugar el respeto a los derechos individuales, aunque se diferencie en qué derechos consideran más importantes. La idea de que la justicia consiste en respetar la libertad y los derechos individuales es tan conocida en la política contemporánea, al menos, como la idea utilitarista de maximizar el bienestar. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos estadounidenses establece ciertas libertades, entre ellas la de expresión y la religiosa, que ni siquiera las mayorías pueden violar. Y en el mundo cada vez se extiende más la idea, en la teoría, aunque no siempre en la práctica, de que la justicia consiste en respetar ciertos derechos humanos universales. En la escuela que concibe la justicia a partir de la libertad caben muchas posturas, hasta el punto de que algunas de las disputas políticas más encendidas de nuestro tiempo tienen lugar entre 2 campos rivales integrados a ella: el campo de laissez-faire y el campo de la equidad. A la cabeza del campo laissez-faire están los libertarios, pro libre mercado, que creen que la justicia consiste en respetar y validar
lo que los adultos eligen voluntariamente. Al campo de la equidad pertenecen los teóricos de una vena más igualitaria. Mantienen que los mercados sin restricciones ni son justos ni son libres. En su opinión, la justicia requiere de las políticas que remedien las desventajas sociales y económicas y que den equitativamente oportunidades de triunfar. Por último, llegamos a las teorías que ven la justicia asociada a la virtud y una vida buena. En la política contemporánea se suelen identificar las teorías de la virtud con los conservadores culturales y la derecha religiosa. Que se legisle sobre la moralidad es anatema para muchos ciudadanos de las sociedades liberales, pues haciendo se recorre el riesgo de caer en la intolerancia y la coacción. Pero la noción de que una sociedad justa es la que se adhiere a ciertas virtudes y ciertas formas de concebir la vida buena ha inspirado argumentos y movimientos políticos a lo largo de todo el espectro ideológico. No solo los talibanes han conformado su visión de justicia según ideales morales y religiosos, también los abolicionistas y Martin Luther King Jr. Antes de intentar una evaluación de estas teorías de la justicia, merece la pena preguntarse de qué modo puede proceder un argumento filosófico, especialmente en las disciplinas tan dadas a la polémica como la filosofía política y moral. A menudo se parte de una situación concreta, como hemos visto con los precios abusivos, los corazones púrpura y los rescates financieros. La reflexión moral y la política encuentran su ocasión en las discrepancias. Con frecuencia, esas discrepancias enfrentan en la esfera pública a partidarios de tendencias diferentes o a quienes abogan por posturas contrarias a un determinado problema. A veces, sin embargo, las discrepancias están dentro de nosotros como individuos. Cuando un problema moral difícil nos desgarra o crea un conflicto en nuestra propia conciencia. Pero, ¿cómo podremos ir con razones desde los juicios que se hacen en situaciones concretas hasta los principios de justicia que creemos que deben aplicarse en todas las situaciones? En pocas palabras, ¿en qué consiste un racionamiento moral? Para ver cómo puede proceder un racionamiento moral, pensemos en dos situaciones. La primera, una historia hipotética, fantasiosa, muy estudiada por los filósofos. La otra, una historia real en la que se vivió un angustioso dilema moral. Consideremos primero la situación hipotética de los filósofos. Como todas las historias de esa especie, prescinde de muchas de las complicaciones de la realidad, lo que permitirá que nos centremos en un número limitado de problemas filosóficos. Bueno amigos, hasta aquí la primera parte. Vamos en la página 31, luego seguimos con el capítulo El tranvía sin frenos. Los espero en la próxima. Chao.